Esto es Reflexiones de Café, estoy en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid con su subdirector Javier Requejo y con este documento escrito y firmado de propia mano de Manuel Belgrano en su paso por esta ciudad, por Valladolid. Acompáñame. Bueno, Javier, muchísimas gracias por recibirme. Gracias a ti. Intentamos hacer esto hace un tiempo cuando apareció el documento, luego bueno, se fue dilatando la cosa, finalmente estamos acá y con el documento. Efectivamente, sí, a ver si ahora ya podemos por fin hacer una explicación un poquito más particular. Fenomenal. Del hallazgo. Empezame, si te parece, Javier, contándome dónde estamos, qué es este lugar. Sí. La Real Chancillería, donde nos encontramos ahora mismo en el archivo de la Real Chancillería, que es una institución que se encarga de custodiar y difundir la documentación del Tribunal de la Real Chancillería de Valladolid. Ese tribunal fue un organismo que existió aquí en Valladolid desde finales de la Edad Media hasta el año 1834. Y la naturaleza de ese tribunal radica, o la importancia de ese tribunal radica en que ejercía como un tribunal muy similar a lo que ahora podríamos considerar como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional en España, es decir, un organismo de alto nivel judicial, donde se resolvían las cuestiones principales, las grandes apelaciones de las grandes causas penales o judiciales, se resolvían en este tribunal. Tenía precisamente el poder delegado directamente del rey para poder dictar sentencias en nombre directo del rey y desde aquí se resolvían la mayor parte de las causas judiciales del norte de la Corona de Castilla, es decir, desde el río Tajo hacia el norte, toda la zona de Madrid, Toledo, Castilla y León, Asturias, el País Vasco, todos esos territorios, Galicia incluido, se resolvían, las grandes causas judiciales se resolvían aquí. Ese tribunal además tenía muchísima importancia porque, como un organismo delegado directamente de la figura del rey, tenía capacidad de gobierno sobre los propios asuntos judiciales que se veían en ese territorio. Y además el tribunal generó un volumen de documentación que nos permite conocer, que se ha conservado hasta nuestros días y que nos permite conocer la historia la historia de ese territorio, de nuestro territorio de España, del norte de España, gracias a la documentación que se conserva aquí. Y entonces los asuntos jurídicos, digamos, del Reino de España en ese momento estaban divididos, entiendo, por la Chancillería de Valladolid para el norte, habría Sí. otra, me imagino, para el sur y tal vez otra para los virreinatos. Sí, existía otra chancillería dentro de la península ibérica que se ubicó en la ciudad de Granada y en la cual se veían y se determinaban los grandes asuntos judiciales del sur de la corona, ¿no? Luego, los asuntos judiciales que vinieran, por ejemplo, de Indias o de América, se resolvían en el Consejo de Indias o directamente en la ciudad de Sevilla con la Casa de Contratación y el consulado que había de comercio, dependiendo del asunto. Sí es cierto que las dos chancillerías tuvieron un peso fundamental como organismo judicial, como eran los grandes tribunales de justicia de la península ibérica. E incluso después, a lo largo del siglo XVIII, con los cambios administrativos que hubo en España, se crearon audiencias judiciales en otros ámbitos, en otros territorios, porque no llegaban. La península ibérica era muy grande, entonces hubo que crear otros tribunales menores, pero todos ellos en última instancia dependían dentro del territorio de Castilla dependían todos de la Chancillería, de las dos Chancillerías. ¿Y los archivos actualmente siguen separados con la misma distribución? Sí, nosotros aquí estamos ubicados ahora mismo en el mismo sitio donde estuvo ubicado el tribunal. Cuando el tribunal desaparece en 1834, la documentación queda en el edificio y es lo que nosotros hemos venido custodiando. En Granada también existió el archivo asociado al propio tribunal de la Chancillería de Granada y ese archivo también sigue existiendo a día de hoy, gestionando la documentación que se conserva de esos dos tribunales. Y ya hablando del documento en sí, antes de explicar qué contiene y demás, ¿cómo dieron con él esto? ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue el hallazgo? Sí, bueno, el expediente concreto de Manuel Belgrano apareció dentro de un conjunto de legajos que contenían, estaban incluidos dentro de la documentación de gobierno del propio tribunal.
el Tribunal de Justicia, además de dictaminar cuestiones sobre pleitos y dictar sentencias sobre procesos judiciales, también tenía un órgano de gobierno interno que se encargaba de la gestión del propio tribunal, el gobierno del territorio judicial que le correspondía, y ese órgano de gobierno generaba su propia documentación que se mantuvo separada de los procesos judiciales. Ese órgano de gobierno se conoce como la Secretaría del Acuerdo, y la documentación generalmente siempre se había prestado menos interés a los investigadores y a la investigación que en los propios procesos judiciales en sí, ¿no? Entonces era una documentación que se había trabajado muchísimo menos, se había tratado muchísimo en menor medida que el resto de documentación de procesos judiciales, como por ejemplo los procesos penales, o procesos de hidalguía o procesos civiles, ¿no? Esto lo que conllevó fue que esa documentación estuviera durante muchísimos años sin identificar, hasta que ya por fin se empezó a hacer un trabajo de identificación sobre esa documentación a principios del siglo XXI. Y dentro de esas labores de identificación lo que se logró descubrir que había documentos, grandes volúmenes de documentos que incluían los expedientes personales de oficiales o de procuradores o de abogados que trabajaron o que fueron examinados y aprobados en la Chancillería en las funciones de organismo de gobierno. Cuando en su momento teníamos localizados los expedientes de los abogados, simplemente no estaban identificados. No sabíamos cuántos eran los abogados. Sabíamos que había una serie de legajos que eran expedientes de examen de abogados, no sabíamos más. Pero claro, nos dimos cuenta en el año 2010, 2012, que quizás sería muy buena idea identificar qué expedientes de abogados había ahí. Y entonces fue cuando se empezó a hacer una identificación uno a uno de los expedientes de cada uno de los abogados que aparecían en esa documentación. Se llegaron a identificar algo más de 2.500 expedientes de abogados desde el año 1720 hasta el año 1836. Y en esa labor de identificación pues, fueron apareciendo personalidades, podemos decir, que a lo largo de la historia tuvieron cierta relevancia, pero que empezaron su carrera precisamente como juristas o como abogados en la Corona de Castilla, en la península ibérica, y para poder ejercer como tales abogados tenían que pasar precisamente por una de las dos chancillerías para ser examinados como tales. Enseguida supieron, cuando encontraron con esto, no sé quién lo habrá encontrado, supieron que era importante, quién era Manuel Belgrano, o no, o van apareciendo los nombres y se ponen a buscar de quién se trata. El proceso de identificación y de tratamiento, al menos el trabajo con la metodología de trabajo de los expedientes, no vamos prestando atención específicamente a buscar personalidades o a buscar grandes personalidades. Intentamos identificar y tratar la documentación toda de la misma manera. Sí es verdad que tenemos unas herramientas que precisamente nos ayudan a localizar determinadas personalidades o autoridades. Cuando llevamos a cabo la descripción de todos estos miles de expedientes de abogados, el portal que utilizamos nosotros para poder describir y catalogar la documentación nos ofrece muchas herramientas de ayuda. Entonces, cuando nosotros vamos a describir el expediente, por ejemplo, en este caso de Manuel Belgrano, identificamos el expediente de examen de Manuel Belgrano y en el momento en que estamos trabajando en esa identificación, cuando vamos a buscar a la persona concreta, por si acaso ya existe algo sobre él, pues obviamente salta que Manuel Belgrano fue una autoridad en el ámbito iberoamericano. Entonces, de ahí podemos rastrear y empezar a ver que no estamos ante un expediente ordinario de una persona que no tuvo ningún tipo de recorrido más en la historia. Junto a este nos han aparecido otros que luego fueron ministros en el gobierno español del siglo XIX, en el gobierno liberal, o grandes personalidades también de otros ámbitos que no necesariamente fueran del ámbito político. ¿Qué contiene el documento? Entiendo que, que hay una petición que hace el propio Manuel Belgrano de su puño y letra, su firma, y una serie de adjuntos. Eso es, sí. La verdad es que el expediente no existía un procedimiento perfectamente definido, pero sí, gracias a conservar, como digo, más de 2.500 expedientes, se puede ver que la documentación que se presenta era la que se necesitaba en función para poder cumplir con el trámite correspondiente, ¿no? En este caso, el expediente es un expediente muy sencillo, porque lo que contiene es la propia solicitud de Manuel Belgrano, informando de que quiere ser examinado para poder ejercer y desempeñar su profesión como abogado, tras haber cumplido con los requisitos que pedía la legislación. Es decir, lo primero que tiene que demostrar es que está graduado en leyes,
que ha pasado por la universidad y que tiene el bachiller en leyes, y después que ha cumplido un tiempo de desempeño al servicio de otros abogados, básicamente de pasantías, ¿no? Haber estado cumpliendo un número creo que son 4 años, lo que tenía que cumplir para poder demostrar experiencia en la profesión. Una vez aportada esa documentación, junto con la solicitud, se aporta la copia del certificado universitario, concretamente aquí en la Universidad de Valladolid también. Se aportan 2 certificados de haber estado precisamente sirviendo como pasante en 2 despachos de abogados, uno en Madrid y otro aquí en Valladolid. Y después el propio Colegio de Abogados da el visto bueno y hace su propio examen, y después con eso ya se pasa a que sea examinado directamente ante la Chancillería de Valladolid. Y el expediente concluye precisamente con el acta de que se ha presentado, se le ha otorgado el calificativo de hábil para poder ejercer, y el expediente concluye precisamente con el acta de la sesión en la que se le considera precisamente que ha superado el examen ante los miembros del Real Acuerdo del tribunal. Y me comentabas antes, Javier, que a raíz de este documento encontraron otro que no estaba en esa publicación inicial que hicieron. Sí. Espero que estés disfrutando del video, pero no te olvides de vez en cuando de hacer una pausa con internet y leer un poco. Por eso, en Reflexiones de Café siempre vas a tener un artículo, bien de mi columna o bien de la entrevista, al que vas a poder acceder mediante el enlace que se encuentra en la descripción del video para leer en mi blog o en alguno de los periódicos con los que colaboro. Que sigas disfrutando. Eso es, cuando localizamos este expediente, inicialmente nos dimos cuenta que estábamos ante una personalidad y decidimos hacer un destacado, una noticia especial en nuestra página web para dar a conocer este hallazgo. Analizando un poquito más en profundidad el expediente en sí, nos dimos cuenta precisamente que el expediente nos relacionaba con el día exacto en el que tuvo el examen ante el Tribunal de la Chancillería, ante el Tribunal del órgano de gobierno, el Real Acuerdo, y pudimos llegar a localizar precisamente el libro de actas, la sesión en la que el propio Real Acuerdo examinó y aprobó, y lo hemos podido también localizar. No lo hemos llegado a incorporar en el destacado, porque el destacado lo hicimos ya hace un tiempo, pero el libro también está disponible y accesible a través de Internet. Para consultar. Recién comentabas, y bueno, haciendo un repaso un poco del tiempo que pasó Belgrano en España, llega aproximadamente en el 86, se va a estudiar entre Salamanca y Oviedo, finalmente, como decías antes, obtiene el título en Valladolid, y para cumplir con los requisitos ha ejercido un tiempo por otro abogado que creo que lo tenía acá. María Rojo era el abogado acá de Valladolid. Gregorio María Rojo, sí. O sea que es posible que ese periodo que él haya trabajado para este abogado, él haya firmado o intervenido en documentación que más tarde aparezca. Sería probable, es posible. No puedo afirmarlo con certeza porque desgraciadamente no tenemos ese nivel de detalle a la hora de identificar documentación. Sí es verdad que durante el tiempo en el que él ejerció como pasante al servicio de Gregorio María Rojo, que fue un gran abogado aquí en la ciudad de Valladolid, pues probablemente él trabajaría en los asuntos que llevó. Es cierto también que Manuel Belgrano se especializó muchísimo en derecho mercantil y probablemente a lo mejor no tuvo tanto presencia en cuestiones directamente procesales, y probablemente se quedaría más en el ámbito de la gestión de contratos, de comercio u otro tipo de cuestiones. Pero vamos, sería posible sí, que participara. Igual que una vez que aprobó el examen, antes de marchar para Buenos Aires, que estuvo 1 año y medio todavía en España, ya era abogado y ya podía ejercer como tal. Entonces sería posible localizar causas o asuntos en los que él participó como abogado. Además, su padre estaba en un litigio, lo habían acusado de una malversación, y él, entre los intereses que tenía acá, era de defender al padre. O sea que estaba capacitado para hacerlo. O sea, probablemente si llegó a haber una causa judicial y esa causa judicial se puede llegar a localizar, quizá pudo ser el representante como tal. Cuando encontraron esto, entiendo, no sé si lo comunicaron a la Argentina, si hubo interés, si alguien vino a hacer esto que estoy haciendo yo, a verlo o a pedir copias. Inicialmente no recibimos nada más. Nos llamó la atención una pequeña apreciación que hicimos, y es que junto con
con los documentos que aportaba Manuel Belgrano, además de su certificado de leyes y los certificados de haber pasado la pasantía, incorporaba una copia de la partida bautismal para identificarse. Y es cierto que la copia de partida bautismal que aporta ofrece una fecha de nacimiento distinta de la que tradicionalmente la historia, la historiografía oficial ofrece de Manuel Belgrano. Inicialmente parece que los estudios históricos citan el nacimiento de Manuel Belgrano en el año 1770. Nosotros tenemos una copia de la partida bautismal del año 1767, 3 años antes. Nos llamó la atención, intentamos difundir precisamente este expediente con la intención de que se pudiera hacer una revisión, no sé hasta qué punto, de ese tipo de casos. No hicimos un llamamiento específico para Argentina, sino que preferimos simplemente hacer una difusión mayor y aprovechar los recursos que tenemos, que tampoco son demasiado amplios, la verdad. Entre las cosas que me sorprende es el estado de este documento. Estamos diciendo que tiene más de 200 años. Sí. Tiene un estado, se lo ve perfecto, bueno, dentro del deterioro razonable. Me sorprende que inclusive cuando la primera vez que me lo mostraste, que lo pudiéramos tocar y eso, uno se imagina que esto es, que se rompe con mirarlo. No, lo cierto es que la documentación de siglos atrás, la documentación que tiene 100, 200 años, la que se ha hecho en papel, que es un papel distinto al actual, se conserva incluso mejor que el papel que tenemos a día de hoy. Es muchísimo más resistente al paso del tiempo, a lo mejor amarillea un poco, puede tener un color distinto, pero lo cierto es que es un papel muchísimo más manejable. Es frágil, no deja de ser, no puede sufrir igual que sufre cualquier otro documento en papel, pero si se ha conservado en buenas condiciones puede resistir muy bien y se puede manipular sin problemas. Es más, este documento no ha precisado ningún tipo de intervención ni de restauración porque se conservó en muy buenas condiciones. Cosa que debo decir que en la documentación precisamente del órgano de gobierno del tribunal no ha sido así en todos los casos. Hay muchísima documentación que precisamente como no interesaba para la investigación en su momento, sufrió muchísimo deterioro, no se prestó tanta atención. Pero en este caso, esta parte de los documentos del órgano de gobierno se ha conservado muy bien. Y es más, es un documento muy sencillito, ocupa muy poco, es muy poco voluminoso. La información que tiene es muy interesante y se puede manejar muy bien. Es más, ahora mismo, como está totalmente digitalizado y puesto en Internet, prácticamente no sale, no sufre nada porque no sale del depósito, salvo para circunstancias como esta. ¿Y el depósito tiene algunas condiciones especiales de temperatura, humedad para controlarlo? Sí. Tenemos, tenemos un edificio de depósitos donde albergamos toda la documentación que produjo el Tribunal de la Chancillería. Estamos hablando de que el Tribunal de la Chancillería de Valladolid conservamos el fondo documental más extenso que existe en España del antiguo régimen. Estamos hablando de más de 15 kilómetros lineales de documentación. Tenemos mucha documentación que conservar. Entonces, tenemos un edificio específicamente diseñado para poder guardar toda la documentación en las mejores condiciones posibles, con controles de temperatura, con controles de humedad. Además, procuramos que toda la documentación se encuentre instalada de manera permanente en unas unidades específicamente diseñadas para evitar cualquier tipo de daño o de alteración del soporte. Este caso precisamente es la documentación del gobierno, como hemos dicho, que es una parte precisamente muy sensible, porque hay parte que está en muy mal estado. Ahora mismo estamos precisamente en la fase de consolidar toda la documentación que se encuentra mal, ¿no? Para garantizar que no se pierda nada de información. Y lo otro que me sorprende es la capacidad, yo he intentado leerlo y claro, la inexperiencia soy capaz de entender algunas frases, algunas palabras, y hay palabras que sí, para mí son ilegibles. Pues en realidad es español, normal y corriente, escrito quizá con otro tipo de instrumentos que hacen que la letra sea un poco distinta. No escribían con polígrafos como hacemos ahora, sino escribían con pluma, entonces hace que el sistema de la grafía varíe un poco. Pero con mucha paciencia se puede leer y se puede entender perfectamente. Es verdad que probablemente las formas verbales y las formas lingüísticas son las del siglo XVIII, del siglo XIX, pero eso no impide que se pueda leer con relativa tranquilidad y paciencia se saca. El mayor inconveniente es que estamos hablando de documentación administrativa manuscrita, que muchas veces se hacía de manera muy deprisa. Entonces la letra suele ser muy cursiva y tiene muchísimas abreviaturas, pero bueno, eso es algo que, como digo, es salvable y además
llama la atención porque estamos hablando de este expediente, pero cuando tienes otros 2.500 expedientes similares y estás trabajando con ellos, rápidamente identificas qué es de lo que habla y esas abreviaturas lo que significan. Y ya para terminar, Javier, quiero preguntarte, ya que aprovechar el momento y la comunicación, para contar qué otras labores tiene el archivo de la Chancillería, que si tiene alguna función cultural, exhibiciones para el público en general y qué se hace por acá. Bueno, nosotros somos una institución eminentemente cultural, somos un archivo histórico, dependemos del Gobierno Central de España, del Ministerio de Cultura, y tenemos el mismo rango que el Archivo Histórico Nacional. Nos encontramos más o menos en una situación equivalente, ¿no? Entonces, ahora mismo nuestro principal objetivo y nuestra estrategia básica es conservar la documentación que tenemos, darla a conocer al mayor número de personas posibles y fomentar precisamente el conocimiento y la investigación de la documentación que conservamos, ¿no? Para ello, el principal escollo que todavía tenemos es que hay mucha documentación que desconocemos que conservamos. Claro. Es el caso, por ejemplo, de este expediente, que lo localizamos hace unos años, pero todavía nos queda muchísima documentación por descubrir, porque ahí, como digo, tenemos un fondo documental muy grande que está pendiente de catalogar, de identificar, y a día de hoy todavía seguimos abriendo cajas y descubriendo cosas que... Tesoros de la historia. Sí, sí, entonces es verdad que ahí tenemos todavía una labor muy larga por hacer, que nos va a llevar mucho tiempo, porque el trabajo de identificación y de descripción no es un trabajo rápido ni automático, entonces tenemos mucho por hacer. De todos modos, aún así ya tenemos mucha documentación identificada, mucha documentación a la que intentamos precisamente dar difusión, y para eso intentamos también organizar actividades de difusión, exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de congresos para dar a conocer el valor de la documentación que conservamos, colaborar con otras instituciones precisamente para fomentar la difusión y el conocimiento del valor que tuvo la documentación que conservamos. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de documentación judicial, que refleja aspectos que generalmente no se suelen conservar a lo largo del tiempo. Lo digo porque muchas veces la documentación judicial tiene historias de vida cotidiana que a lo mejor no se conservan en los archivos oficiales. Entonces, o gracias a que se han conservado dentro de un proceso judicial, hemos podido conocer cosas que nunca jamás habríamos sabido. Entonces, ese valor para el estudio de la vida cotidiana y de los estudios de personas particulares, y probablemente muchas de ellas desconocidas, alguna conocida, nos destaca como un centro de referencia, sobre todo para el estudio de microhistorias, lo que se conoce como microhistorias. Y otra cosa que me sorprende es que todo esto está disponible, público, gratuito. Quien sea puede entrar a la página del archivo y consultarlo, leerlo. Sí, sí. El Ministerio de Cultura lleva desde hace ya más de 15 años promoviendo precisamente el acceso total a la documentación histórica, y para ello lo que ha diseñado ha sido un portal web donde los archivos estatales podemos subir y ofrecer toda la documentación que conservamos para que la gente, para que los usuarios y las personas no tengan que venir al archivo para consultar la documentación, sino incluso lo puedan hacer a través de Internet. Entonces nosotros es verdad que estamos intentando, haciendo un esfuerzo mayor para toda la información con la que trabajamos, la estamos volcando a día de hoy en Internet. E incluso si podemos, como es este caso, pero también otros muchos, no solo decir en Internet qué es lo que tenemos, sino mostrarlo, ponerlo para que directamente la gente ni siquiera tenga que desplazarse, pueda verlo a través de Internet y saber y poder investigar con la documentación de aquí sin necesidad de desplazarse hasta aquí, hasta Valladolid. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo. Felicitaciones por el trabajo y por el hallazgo. Muchas gracias. La verdad es que debo decir que es el hallazgo de este expediente no deja de ser un trabajo de mucha gente. Es decir, estamos hablando del esfuerzo de muchos compañeros a lo largo de muchísimos años. Ahora ha salido esto y se ha puesto en Internet, pero estamos hablando de documentación que se ha ido trabajando desde hace más de 20 años y poco a poco cada vez se va enriqueciendo y dando un pasito más en la difusión y la puesta a disposición de los usuarios. Bueno, muchísimas gracias, Javier. A ti.